Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase sobre la parashá de la semana, esta vez, o sobre la época en la que estamos viviendo. Vamos a empezar con una historia de un Oleh Hadash que llegó a la tierra de Israel en los comienzos, en los principios, los pioneros de Eretz Israel, las primeras aliot. Y estaba ahí, de repente ve un árbol de naranjas, de cítricos, y se trepa, saca una naranja, la está por comer, y de repente pasa un policía, que también era un Oleh Hadash, y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No estudiamos acaso? Ellos venían del Yemen, dice, ¿no estudiamos con el moré que no se puede robar? Entonces el hombre dice, qué lindo es Eretz Israel. También tiene buenas naranjas, y mientras comes una buena naranja también escuchás un libre Torah, palabras de Torah, y se comió la naranja, obviamente. En la clase de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que todos seguramente alguna vez en nuestras vidas nos lo preguntamos, de qué manera nosotros podemos pasar un reproche, o sea, decirle algo a alguien y que eso no termine en una guerra, ¿sí? De repente en una pelea, en un disgusto, en una discusión, y que al final termine separando más que uniendo. Y quizás es una de las cosas más difíciles que hay que tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque para un judío el reproche no es solamente una posibilidad que tenés, sino es una obligación. ¿Sí? ¿Por qué es una obligación? Hay un versículo en la Torah que dice, Ojeach tojiach et amiteja. Ojeach tojiach es reprocharás a tu semejante, a tu compañero. Decir que tenemos la mitzvah, que ya enseguida vamos a desarrollarla, de decir las cosas que tenemos en nuestro corazón y no dejar que dentro nuestro las cosas se agranden y que pase después por reprimirlas, terminen pasando a mayores. Y esto en realidad no es solamente con nuestros amigos, es también con nuestros hijos, o sea, entre hijos y padres, con nuestras parejas, como siempre decimos también en nuestro trabajo. En todo tema social siempre existe esta pregunta: ¿cómo podemos hacer para decirle a la otra persona lo que nos molesta, o su error, su equivocación, sin que eso nos genere a nosotros un inconveniente? Nosotros nos vamos a basar obviamente en la parashá de esta semana, que estamos comenzando el libro de Dvarim, pero antes, y hablando del reproche, el Talmud, quiero citar una parte del Talmud en el Tratado de Erkin, que la Gemara, el Talmud nos habla sobre la dificultad de esta mitzvah. La mitzvah de reprochar es quizás una de las mitzvot que la Torá, que el Talmud nos habla como una mitzvah muy difícil. Se pregunta, ¿acaso es posible algo así? Y lo vamos a leer, o en realidad lo voy a ir traduciendo directamente. Pregunta ahí en el Talmud, ¿de dónde sabemos que una persona que ve algo malo, un defecto en el otro, tiene que reprocharlo, tiene que ir y decírselo? Entonces, cita el versículo que dijimos antes, Ojeach tojiach et amiteja velotis al objet. Tenés que reprochar a tu semejante. Entonces dice Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón dice, me pregunto yo si existe en esta generación, en su generación y seguramente que en la nuestra mucho menos, una persona que esté dispuesta a recibir un reproche. ¿Quién está dispuesto a recibir y aceptar un reproche? Y él dice, en nuestra generación, si una persona le va a decir a otra, fíjate, tenés un escarbadiente, tenés un palillo entre los dientes, es decir, tenés una suciedad entre los dientes, la persona le va a responder, vos tenés una viga entre los ojos. Es decir, cuando una persona va a reprochar a la otra con algo mínimo, con algo chiquitito, la otra persona le va a devolver un insulto o un agravio mucho más grande que el desproporcionadamente más grande que el que la persona está tratando de transmitir. Entonces, por eso Rabbi Tarfón se preguntaba si acaso en su generación había gente que estaba dispuesta a escuchar un reproche. Termina diciendo el Talmud, dijo Rabbi Elazar ben Azariah, yo me pregunto si en esta generación, escuchen muy bien esto, yo me pregunto si en nuestra generación
existe gente que sabe cómo reprochar. Y esto a nosotros nos abre un abanico de preguntas. Primero, ¿por qué una persona no está dispuesta a escuchar, a recibir un reproche? Y principalmente la pregunta más importante que vamos a hacernos hoy, que lo que vamos a tratar el día de hoy, es ¿qué significa saber reprochar? ¿Cuál es la manera correcta de poder llamarle la atención a otra persona sin que esa persona se enoje con nosotros? ¿Cuál es el secreto? ¿No? ¿Cuál es el secreto para que esto nos ayude a construir y no provoque una destrucción? Entonces nosotros, como dijimos recién, vamos a ver este tema en la parashá de nuestra semana. Esta semana nosotros vamos a abrir el quinto libro de la Torá, el libro de Dvarim, que es un libro que tiene una particularidad. Es un libro que es distinto al resto de los 4 libros de la Torá, a los primeros 4 libros de la Torá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el quinto libro de la Torá no es la Torá, no es la palabra que Dios le habló con el pueblo de Israel, sino Moshe, antes de morir, antes de ingresar a la tierra de Israel, él se para y le da las últimas instrucciones al pueblo. Por eso, en el libro de Dvarim no vamos a ver que diga, y habló Dios, ¿sí? Habla todo el tiempo Moshe con el pueblo de Israel. Dicen los comentaristas, entre otras opiniones, cómo se anexó el libro de Dvarim, es que vio Dios, después de escuchar la prédica de Moshe, Dios dijo, wow, esto tiene que estar en mi Torá. Esto tiene que ser parte de mi Torá, y puso el libro de Dvarim, que se considera Mishné Torá, que es la repetición, la síntesis de toda la Torá, la puso dentro de los 5 libros del Pentateuco y pasó a ser parte, y con la misma importancia que los primeros 4 libros. Otra explicación dice que en realidad todo lo que transmitió Moshe había sido, digamos, por orden de Dios, y por eso es que Dios lo anexó también a la Torá. Pero este libro en el que Moshe se despide de su pueblo, son como palabras es como un padre que le está dejando sus últimas palabras, sus últimas enseñanzas a sus hijos. Empieza con el reproche de Moshe al pueblo de Israel. Y eso es lo que nos llama a nosotros mucho la atención, porque nosotros vamos a encontrarnos en el libro de Dvarim, en el comienzo del libro de Dvarim, con un Moshe diferente al resto de los libros. En el libro de Shemot, que es cuando, no tomo Bereshit porque Moshe no existía en el libro de Bereshit, Moshe no había nacido, pero a partir del libro de Shemot, cuando Moshe saca al pueblo y va y lo lleva 40 años por el desierto, nosotros nos encontramos con un montón de desafíos que tuvo Moshe en cuanto al pueblo. De repente el pueblo pecó con el becerro de oro, de repente se quejó por el maná, se quejaron por el agua, mandaron a los espías, y los espías vinieron y trajeron un mal informe sobre la tierra de Israel. De repente Koraj y toda la generación, o sea, hubieron muchos momentos en los que Moshe podría haber salido de sus casillas, como se dice, por enojarse y reprochar al pueblo de una manera dura, como lo hace en el libro de Dvarim. Sin embargo, en la mayoría de las veces, fuera de una sola vez que Moshe les dice, escúchenme rebeldes, que la única vez, el único, digamos, reproche que Moshe le da al pueblo de Israel, todas las quejas de Moshe son hacia Dios y no hacia el pueblo. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo voy a tener que cargar con este pueblo yo solo? Ya no puedo más, no aguanto más, pero todas eran quejas de Moshe frente a Dios. En ningún momento, hasta el libro de Dvarim, vemos nosotros un reproche de Moshe hacia el pueblo. Y al contrario, en cada una de esas pruebas que tuvo Moshe, en cada uno de esos errores, de esas faltas que tuvo el pueblo, nosotros vemos un Moshe entero enfrentando la situación, hablando con Dios, pidiéndole, perdonalos, y si no los perdonás, borrá mi nombre de tu Torá. Y se pone de lado, abraza al pueblo, los ayuda, los guía. Y ahora de repente, antes de morir, en el momento en el que la persona en realidad debería despedirse de una forma buena, positiva, diciéndole a sus hijos, a su pueblo, a quien sea,
bueno, no importa todo lo que pasó, olvidar todo, darles palabras de alegría y de aliento. No, Moshe de repente empieza a mirar hacia el pasado para prepararlos para el futuro. Y les empieza a nombrar todas las cosas que ellos hicieron desde la salida de Egipto hasta ese momento, todas las faltas que ellos tuvieron frente a Dios. Y es un reproche importante y fuerte que Moshe le da al pueblo. Entonces surge la pregunta esta que acabamos de hacer, es la primera de todas las preguntas, ¿era oportuno en ese momento, 5 semanas antes de su muerte? ¿Sí? Eran 5 semanas, nos cuenta la Torá en el libro de Dvarim, ¿cómo hablé? Era el Dvarim, dice, ¿no? En el 11º mes, en el primer día, o sea, era el mes de Shvat, ¿sí? El Rosh de Shvat. O sea, 5 semanas antes de su muerte, Moshe lo que hace es reprender al pueblo. Parecería como algo inoportuno, y más cuando nosotros vemos, nuestros sabios dicen que una persona no debe despedirse de su compañero sino con una alajá, porque cuando uno le da una alajá, una ley, o sea, le da una enseñanza, esa persona se va a acordar de él para siempre. Y es verdad que esto era una enseñanza para el pueblo, pero era una enseñanza con tono de reproche. ¿Sí? Entonces la primera pregunta que nos hacemos es si era oportuno. ¿Sí? Unos días antes de su muerte. La segunda pregunta, que es más fuerte todavía, es ¿dónde estuvo Moshe hasta ese momento? 40 años estuvo el pueblo en el desierto, teniendo errores, equivocándose, fallando, y en ningún momento vemos nosotros que Moshe va a reprochar al pueblo, a decirles, muchachos, ¿qué están haciendo? Esto no se debe hacer, están equivocados, están errados. ¿Por qué esperó Moshe 40 años hasta el momento en el que están por entrar a la tierra de Israel para reprocharlos? ¿Y dónde está entonces la mitzvah que dijimos al principio en la Torá, que es una obligación de la persona llamarle la atención a un compañero en su error? Todo esto lo vamos a desarrollar en la charla, ¿no? No se queden con... O sea, son preguntas que va a abrir el tema para la charla. Ahora, lo interesante es que Moshe también le habla a todo el pueblo de Israel, los reúne, no solamente a aquellos alumnos que eran... Moshe hasta ese momento iba transmitiendo la Torá, él tenía gente intelectualmente capacitada para poder recibir las enseñanzas de Moshe y transmitírsela de vuelta al pueblo, eran los ancianos, los líderes. Sin embargo, en esto Moshe agarra a todo el pueblo, los reúne y les empieza a decir, escuchen lo que pasó hace 40 años atrás. Pero la pregunta todavía es más fuerte, porque Moshe le está hablando a una generación que no pecó en el becerro de oro. Le está hablando a una generación que no fueron los encargados de mandar a los espías a la tierra de Israel. Porque toda esa generación, ustedes saben, murió en el desierto. ¿Por qué estuvimos deambulando 40 años dando vueltas en el desierto? Porque toda esa generación de esclavos que salió de la esclavitud a la libertad y se quejaron y transgredieron contra Dios, todos ellos en 40 años murieron, y la generación nueva, la generación que nació en libertad, ellos fueron los que ingresaron a la tierra de Israel. Entonces de repente viene Moshe y le dice, les hace un reproche por lo que hicieron sus padres. ¿Qué culpa tienen ellos que los padres habían hecho, se mandaron macanas? O sea, ¿cuál era la culpa que tenía en ese momento la gente después de 40 años? Bueno, el Rashbam, que es uno de los comentaristas de la Torá, se pregunta lo siguiente, que es una pregunta que se hacen muchos comentaristas, y yo lo voy a traer a Rashbam, pero después principalmente me voy a enfocar, como siempre, en Rashi, que es el principal comentarista que nos trata de enseñar lo literal. El Rashbam se hace la misma pregunta de Rashi, la que nos vamos a hacer hoy, es si nosotros vamos al texto, ¿sí? Si fuésemos al texto que abre el 5.º libro de la Torá, el libro de Dvarim, dice así, estas son las palabras que le dijo Moshe, que habló Moshe con todo el pueblo de Israel, Beber a Yardén, del otro lado del río Jordán, ¿sí? Del otro lado del Yardén. Si ustedes tienen el mapa de Israel en la mente, van a ver que está Israel, está el río Jordán y después está Jordania. Por eso se llama Jordania, porque está del otro lado del Jordán, sobre el río Jordán.
Del otro lado, desde Jordania ingresó el pueblo de Israel. Es verdad que Egipto está al oeste y Jordania está al este, pero bueno, ellos dieron toda una vuelta e ingresaron por lo que es hoy en día Jordania. En esa época no existía Jordania, tampoco existía Israel, era la tierra de Canaán y Jordania era Eberanar, el otro lado del río. Y después nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, unas 10 más o menos palabras que son muy misteriosas. No dice Bamidbar, que uno puede decir en el desierto, Barabá, la Arabá puede ser en Arbot Moab, o sea que el lugar donde ellos estaban, Molsuf, frente al Yam Suf, Ben Parán u Ben Tofel, Belaban Bajatzerot Bedizab. O sea, no dice entre Parán y Tofel y blanco, y los patios y el oro. Es como nos traen palabras así desconectadas totalmente. Entonces se preguntan todos los comentaristas, ¿qué son estas palabras? Entonces Rashbam trae una explicación, él dice, son puntos geográficos. Nos quería mostrar dónde estaba ubicado en ese momento el pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra y donde ellos recibieron ese reproche de Moshe. Entonces nos dice que Rashbam empieza, dice, Beber a Yardén, eso del otro lado del río Yardén, que es Bamidbar en el desierto, en el lado de la Arabá del desierto, entonces hasta ahí está bien, Bamidbar, Barabá, en el desierto y la Arabá lo entendemos. Molsuf, te quiere decir es al este del Yam Suf, bueno, digamos que se puede entender. Ben Parar u Ben Tofel, la mano Hatzerot Bedizah, después te cita todo el resto de las palabras y te dice, son todos lugares. O sea, primero te agarra las primeras 3 o 4 palabras, te dice qué significa cada uno geográficamente, y después te toma el resto de las palabras y te dice, todos son lugares. ¿Pero qué lugares? ¿Pero por qué los llama así? Bueno, no sabemos. Eso explica Rashbam. ¿Saben quién era Rashbam? Rashbam era nieto de Rashi. Era uno de los nietos de Rashi. Rashi, el abuelo, el Zeide, el abuelo Rashi, le digo Zeide porque Rashi era de Francia, creo que en esa época en Francia eran Ashkenazim, debe ser que le decían Zeide, igual estamos hablando hace 1000 años atrás, pero bueno, viene Rashi trae otra explicación, y en esta es la que nosotros nos queremos enfocar. Rashi en el comienzo del libro de Dvarim nos dice que estas palabras eran códigos, en realidad eran como palabras que eran, digamos, que las podían entender únicamente los que sabían de qué se trataba. ¿Y qué eran estas palabras? Eran momentos, eran lugares en los que el pueblo de Israel pecó contra Dios, en los que el pueblo de Israel tuvo faltas, en los que merecieron en realidad un reproche, pero Moshe no lo hizo. Entonces Moshe en el comienzo les habló de todas estas cosas, pero se lo dijo en código. Es decir, el reproche de Moshe no empezó desde un comienzo con un reproche fuerte. Primero le dijo, los reunió a todos, le dijo, miren, les voy a hablar de Midbar, de Arabá, de Molsuf, de Parán, le fue tirando contraseñas, códigos. Y la gente ya empezó a entender hacia dónde iba Moshe. Y después de eso Moshe se explayó y empezó a decirles cada una de las cosas que ellos habían hecho. Dios los sacó de Egipto a ustedes con todas las maravillas y fueron desagradecidos. Les entregó la Torá y ustedes pecaron con el becerro de oro y después se quejaron que no tenían para comer cuando Dios les daba el maná del cielo, que ustedes querían comer carne y Dios les mandó carne. Y ustedes después, cuando no hubo agua, se quejaron, ¿qué pasa que no hay agua? Y le dijeron a Dios, para esto nos sacaste de Egipto, para hacernos morir en el desierto. No confiaron en Dios cuando les dijo que le va a entregar la tierra y mandaron a los espías y ellos trajeron un mal informe y ustedes se enojaron y Moshe empieza con todo el reproche de todo lo que habían hecho ellos durante esos 40 años. Rashi dice, todas esas cosas, Moshe se las citó al principio en código, en estas palabras que parecen incógnitas, bueno, esos eran en realidad lugares y Rashi explica y se explaya cada uno de esos lugares que era y a qué se refería. Ahora, estas palabras de Rashi, digamos, esto que nos dice Rashi nos llevan a nosotros a preguntarnos dos cosas que en realidad ya las hicimos estas preguntas.
pero las vuelvo a repetir porque van a ser las preguntas de la charla de hoy. Primero es, ¿era el momento? ¿Se acuerdan que preguntamos, ¿era el momento oportuno antes de su muerte reprocharlos? Y segundo, y principalmente que esta generación no era la que había pecado durante los 40 años, era una generación nueva. Entonces, ¿qué te estás quejando de los padres? Y segundo, y principalmente, es dónde estuvo Moshe durante todos estos años, sabiendo la obligación que tenemos nosotros de reprochar a la persona que se equivoca. Entonces, sobre la primera pregunta, Rashi lo responde, Rashi en los comienzos, en los primeros Rashis de esta para allá, lo responde con una respuesta interesante. Y Rashi dice así: ¿por qué la Torá nos dice la fecha en la que Moshe reprendió al pueblo de Israel? ¿Por qué nos dice que eran 5 semanas antes de morir? Rashi explica e interpreta eso de esta manera. Dice, nos enseña que Moshe se aguantó de reprocharlos hasta una época cercana a su muerte. ¿Y de quién lo aprendió? Y lo aprendió de su patriarca Jacob. Jacob, antes de morir, reunió a sus hijos alrededor de él y le dijo, hijo, yo estoy por morir. Y agarró y le habló a cada uno por uno por separado, y a los que tenía que reprocharlos por algo que había hecho, lo hizo en ese momento. Entonces, Moshe aprendió de eso y dijo lo mismo. Yo, el día antes de mi muerte, quiero un reproche a mi pueblo. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Y escuchen muy bien esto porque es un primer paso muy interesante como lo que Rashi trae, lo que Rashi nos enseña. Trae un ejemplo y dice, Jacob le dijo a Reubén, por ejemplo, al mayor de sus hijos, querido hijo mío Reubén, yo te voy a decir por qué hasta este momento nunca te llamé la atención. No te llamé la atención porque no quería que tu reacción hacia mí sea una reacción de enojo, que te molestes y que vayas y te termines juntando con tu tío Esab, es decir, que te vayas por el mal camino. Entonces, como yo no quería que vos lo tomes, digamos, como una agresión y que reacciones y que te enojes, entonces esperé hasta este momento antes de morir para decírtelo de corazón, sabiendo que ya es un momento en el que uno abre el corazón. Y termina diciendo Rashi que hay 4 cosas, hay 4 motivos por el cual una persona es mejor que cuando tiene que decirle algo a su hijo lo haga en sus últimos días. ¿Cuáles eran estas 4 cosas? Que lo trae, esto está basado en el Sifri, Rashi lo trae del Sifri. Primero es para que ese reproche no se vuelva a repetir. Es decir, un padre, por ejemplo, que le dice algo, le llama la atención a su hijo 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Llega un momento en el que el hijo dice, pará, cada vez que veo a mi padre me echan cara todo lo que estoy haciendo. O sea, no puedo tener siempre me marca mis errores. Entonces, para que el reproche sea una sola vez y el hijo lo pueda escuchar y sepa que no va a haber una segunda vez, que el padre se lo está diciendo como sus últimas palabras y él lo va a llevar a su corazón y lo va a cuidar y lo va a conservar, entonces por eso lo hizo antes de la muerte. Segundo, es para que no lo vea después, cuando la persona, digamos, hablemos de un amigo, ¿sí? Una persona va y le reprocha algo a un amigo, che, escuchame, esto que hiciste, que te vi que hiciste, no está bien, no es correcto, tenés que cuidarte. Entonces, quizás después la persona cuando lo vea, le va a dar vergüenza, lo va a ver, cada vez que vea a su amigo se va a acordar de la llamada de atención de su amigo y le va a generar vergüenza. Y por eso no lo haga, siempre hacerlo en un momento antes de una despedida o algo así. Tercer punto que no lo trae Rashi, sino Rashi nos manda al Sifri, pero en el Sifri está este tercer punto. Es para que no genere eso un cierto odio, ¿sí? Odio a la persona. Pará, ¿qué me estás diciendo vos a mí eso? ¿Qué sé yo? Y al final la persona va a tener un sentimiento malo hacia la persona que le está llamando la atención, que no lo tendría si es en un momento, digamos, donde el corazón está abierto, un momento antes de la muerte, en el que están todos sensibles. Y por último,
para que no diga la persona, no, mentira, yo no me porté mal, lo que yo hice está, y se empieza a justificar. Entonces, hay un momento en el que el corazón está abierto y está dispuesto a escuchar, que es antes de la muerte. No quiere decir que la persona no puede hablarlo. Ahora vamos a ver en la clase, en el desarrollo nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos está queriendo decir a nosotros este Rashi. Pero la primera pregunta, que es la que tuvimos, ¿por qué Moshe esperó hasta ese momento? O sea, si era, no porque esperó, sino si era un momento oportuno, el hecho que estaba semanas antes de morir, dice Rashi, sí era oportuno, lo aprendió Jacob, así como Jacob reprochó a sus hijos antes de morir, que era un momento en el que la gente está sensible y la persona está dispuesta a escuchar, no va a juzgar a su padre por lo que le vaya a decir, va a aceptar lo que el padre le diga y lo va a llevar a su corazón y lo va a entender. Entonces, por eso Moshe también, antes de morir, decidió con esa sensibilidad, el pueblo se estaba despidiendo de su líder, de su maestro, de su guía. En ese momento el corazón estaba abierto para recibir el reproche de Moshe. Hay comentaristas, ya que agregamos también entre paréntesis otros comentarios, que dicen que en realidad Moshe no lo reprochó por algo que estaba pasando, que había pasado específicamente. Es decir, si Moshe hubiese visto un error que el pueblo tenía en ese momento, sí, capaz que la pregunta va, ¿por qué no vas y le decís al pueblo, por qué no los reprochás por lo que están haciendo? Pero en ese momento, como dijimos, el pueblo era un pueblo nuevo, ellos no habían pecado en todas las cosas que Moshe les estaba, por los que Moshe los estaba reprochando, eso habían sido sus padres. Entonces dicen estos comentaristas que en realidad lo que hace Moshe no es un reproche. Lo que hace Moshe es diciéndoles, chicos, hijos, acuérdense que ustedes en los genes son un Am Sheoref, un pueblo un poco terco. Sus padres se equivocaron en varias oportunidades. Ustedes están saliendo de este momento en el que Dios ocupa de todas sus necesidades en el desierto, están ingresando a un lugar nuevo, a una tierra nueva, van a tener que empezar a trabajar. Pueden surgir de repente, despertarse ciertas quejas como tuvieron vuestros padres. Recuerden todos los errores que sus padres tuvieron hasta el día de hoy y cuídense de acá a futuro. Es decir, que ellos dicen que en realidad no era un reproche, sino que era un consejo que Moshe les estaba dando basado en las pruebas que, digamos, en cuestiones que habían sucedido anteriormente con sus padres. Entonces, simplemente Moshe los estaba preparando para el futuro. Bueno, ahora, vamos a ir entonces con esto respondimos la primera de las preguntas, ¿por qué si era oportuno el momento de la muerte? Pero todavía la segunda de las preguntas, que era la más fuerte, ¿por qué Moshe esperó hasta ese momento? Sigue en pie. ¿Por qué no les dijo en el momento que ellos pecaron con el becerro de oro? Porque ahí no fue bajo línea. ¿Por qué no lo hizo cuando ellos se quejaron que no sentían gusto a carne con el maná? ¿Por qué no se quejaron? ¿Por qué Moshe no los reprochó con los meraglim, con los espías, etcétera? Si el reproche en realidad no es un derecho, sino es una obligación, entonces ¿por qué Moshe no lo hizo en ese momento? Y ahora vamos a ver, a analizar el versículo que habla del reproche. Lotisna et ajija bilbabeja nos dice en el libro de Baikra, ¿sí? en Baikra, el tercer libro, que no me acuerdo ahora cómo se dice en español, cómo se lo traduce al español. Entonces nos dice, Lotisna et ajija bilbabeja. No odies a tu hermano en tu corazón. Es decir, no guardes rencor en tu corazón. Y enseguida después de eso dice, ojeas tojías que tamiteja. Reprochá a tu compañero. O sea, hasta acá, la Torá nos habla de un reproche por el bien de la amistad, por el bien de la familia, por el bien de la pareja. No guardes cosas en el corazón que hagan que después esas cosas crezcan, sean cada vez más fuertes hasta que al final termines odiando a la otra persona porque nunca le dijiste lo que a vos te había afectado. Es decir, si a mí me afectó algo de la otra persona, andá y decilo, andá y decíselo. Decirle, mirá, me molestó mucho lo que vos me hiciste. Me molestó mucho tal y tal actitud. Porque eso va a hacer que la otra persona, le estás dando la oportunidad a la otra persona
primero a pedirte perdón, quizás también a excusarse y decirte, mirá, no fue mi intención, yo no me refería a eso, o X motivo, te puede decir, pero le estás dando la oportunidad de limpiar esa herida que te quedó en tu corazón. Por eso, Lotis Nata, Jija Bilbabeja, no odies, no guardes rencor para tu hermano en tu corazón. Viene seguido a eso, dice Ojeach Tojiach Tamiteja. Andá y reprochalo. Eso es entre una persona y su compañero, entre una persona y su padre, su madre, su hijo, su marido, su mujer, el que sea. Pero el pasuk termina diciendo Velotisa al Abjet. ¿Qué significa Lotisa al Abjet? No cargues el pecado de él. En otras palabras, no seas cómplice. Esa complicidad se está refiriendo a aquellas cosas que vos ves en tu compañero, aquellos errores que él tiene frente a Dios. Vos ves que una persona está haciendo algo incorrecto, ¿sí? Tu compañero está haciendo algo incorrecto. Si vos te quedas callado, estás siendo cómplice. Si vos no vas y le decís, escúchame, esto está mal, entonces estás siendo cómplice. Y la Torá te dice, no cargues vos con el pecado de él. Es decir, en otras palabras, si vos no lo reprochás, estarás cargando con su pecado. Y ahora vamos a ver en qué momento, a quién, si no es tan así, tan tajante como parece. Ahora vamos a ver un poco la halajá sobre este tema. Pero en principio estas son las dos líneas en las que la persona tiene que reprochar. Primero, si hay algo personal, para darle la oportunidad a la otra persona, algo que me molestó. Y segundo, si es algo, algo que afecta a su relación con Dios. Entonces, el Sefer HaChinuch nos dice lo siguiente. Cuando la persona vaya a reprochar a otro, hay una condición. Lo tiene que hacer a escondidas. Primer punto. Es decir, vos no lo puedes hacer en público. Ahora, el caso de Moshe era público porque le está hablando al pueblo. No está hablando a una persona que había hecho algo malo. Está hablando a todo el pueblo. Pero si vos ves que una persona hace algo malo, no vayas a decirlo en público, no lo hagas pasar vergüenza delante de todos. Sino busca el momento, llevarlo a un costado, en 4 ojos, cara a cara, y ahí se lo vas a hacer saber. Eso es primero. Y de esa manera vos le vas a dar la oportunidad a la otra persona a decirte, mirá, perdón, yo no tuve la intención, etc. Aparte, además, cuando dice Lotis al Abjet, que vos no tengas la carga del otro, nos dice Ramban, nos dice en Nachmanides, que la persona que no reprocha a la otra persona carga con el pecado. ¿Por qué? Porque quizás si vos vas y le haces saber a la otra persona el error que hizo, quizás la persona te diga, che, tenés razón, la verdad, sí, se va a arrepentir, porque quizás a veces uno hace ciertas cosas no sé, por una reacción o por algo así, sin pensarlo, y de repente cuando viene otra persona y le abre los ojos, eso genera un arrepentimiento. Entonces, si vos podés lograr que la otra persona se arrepienta y no lo haces, entonces estás cargando con su pecado. Pero dice el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch nos dice lo siguiente. Cuando una persona peca, digamos, o cuando vos ves algo en la otra persona, ¿cuándo se lo tenés que decir? Es cuando es una persona con quien sentís cierta afinidad. Si es un amigo tuyo, un par tuyo, una persona que sabés que te puede llegar a escuchar, entonces recién ahí anda y decíselo. No vamos a ir a andar reprochando a cualquier persona en la calle que ni conocemos, mucho menos a alguien que sabemos que si viene viniendo de nosotros lo va a tomar mal. Y de hecho hay un dicho que es, así como es una mitzvah decir las cosas que son escuchadas, es una mitzvah no decir las cosas que no serán escuchadas. Hay una historia que refleja esto con el tercer Rebbe de Vishnitz. Hay un Hasidut, así como hay Chabad, como hay Breslev, como hay Gur, Satmer, hay uno que se llama Vishnitz. El tercer Rebbe de Vishnitz tenía un Hasid que, bueno, él dejó el camino de la Torá y las mitzvot y se hizo director, pasó, digamos, con el tiempo se hizo director de un banco.
era como dueño de un banco, digamos. No, director, no dueño. Y ese banco tenía, digamos, había una mujer que era viuda, estaba con sus hijos, a duras penas podía darles para vivir, y ella estaba pagando, con el marido había empezado a pagar una propiedad, una casa, y cuando ella enviudó, el marido no tenía quien la mantenga, entonces dejaron de pagar las cuotas por la casa y el banco se la había embargado y los estaban por echar de la casa. Entonces un día va el Rebbe de Vishnitz, va a la casa de este Hasid, cuando el Hasid lo ve a su Rebbe, él obviamente le tiene respeto, lo hace pasar a su casa. El Rebbe se sienta en la mesa y se queda así callado. Y la persona estaba esperando que el Rebbe hable. El Rebbe callado. Después de un ratito, unos minutos, el Rebbe dice, bueno, muchas gracias, se levanta para irse. Y el hombre le dice, espera, el Rebbe vino a decirme algo y no me dijo nada. Entonces el Rebbe de Vishnitz dice, no, simplemente vine a cumplir una mitzvah que en mi casa no podía cumplir. ¿Cuál es esa mitzvah? Está escrito que así como es una mitzvah decir las cosas que serán escuchadas, hay una mitzvah de no decir lo que no será escuchado. Entonces, si yo no lo digo en mi casa, no estoy cumpliendo la mitzvah de que vos no lo vas a escuchar. Pero si yo vengo acá frente tuyo y queriendo decirte algo que sé que no lo vas a escuchar y me quedo callado, entonces estoy cumpliendo una mitzvah. Entonces el hombre le dice, no, Rebbe, no me dejes así, por favor, no. Dice, no, porque yo sé que no me vas a escuchar. Entonces el hombre dice, bueno, haga el intento, le prometo que lo voy a escuchar, usted dígame. Bueno, le insistió hasta que el Rebbe le dice, bueno, ¿sabes qué? Hay una mujer que, bueno, le contó la historia de esta viuda, le dice, y quiero que vos hagas algo. Entonces el hombre le dice, pero Rebbe, yo soy el director, no soy dueño del banco, su deuda es con el banco, ¿yo qué puedo hacer al respecto? Entonces el Rebbe le dijo, ves, que yo yo te dije que no lo ibas a escuchar, y abrió la puerta y se fue. Este hombre se quedó pensando y dijo, pará, si el Rebbe vino, me dijo esto, y sabe que yo soy el director y no soy el dueño, quizás lo que él se refería es, vos que sos una persona rica, vos que sos una persona pudiente, y que podés salvar la vida de una familia con el frío de Europa en esas épocas, en el invierno, sacá de tu bolsillo y hacelo, andá y hacelo. Entonces este hombre decidió pagar el departamento de esta familia y así le arregló la situación. Quiere decir que hay que saber la manera, las formas y el momento para decir las cosas. Y hoy nosotros estamos en una época especial que es la época de Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim son épocas de duelo por la destrucción del Beit HaMikdash y no podemos dejar de recordar a pocos días de 9 de Av, de Tisha B'Av, que es el próximo domingo. El domingo es día de ayuno que empieza desde el sábado de la noche, cuando termina Shabbat, un poco antes que termine Shabbat, en realidad hasta el domingo a la noche es día de ayuno, día de duelo, y todos estos días son días de duelo por la destrucción de los templos. Y hay una historia en el Talmud que es bastante movilizante. Y dice que Dios, antes de destruir el primer templo, Dios le dijo al ángel Gabriel que baje y les escriba con tinta, que escriba en la frente de los tzadikim, de la gente justa, de la gente justa de esa época, la letra Taf. ¿Qué es la letra Taf? Es la última letra del abecedario hebreo y es la última letra también de la palabra Emet. Emet significa verdad. Entonces Hashem le dijo a los tzadikim, escribíles con tinta una Taf en la frente. Y a los malvados, a aquella gente que se encargó de que el templo sea destruido, no activamente, no destruyendo el templo con sus manos, con sus armas, sino provocando la destrucción por la corrupción que había en esas épocas, a ellos anotáselos con sangre, la letra Taf con sangre. Entonces, los ángeles encargados de la muerte van a saber diferenciar entre unos y otros, van a saber a quién atacar. Entonces cuenta el Talmud que en ese momento vino Midat Adin, vino la cualidad de justicia frente a Dios y le dijo, pero Dios, ¿por qué estás castigando únicamente a estas personas y no a la gente justa? Si la gente justa podría haberlos reprochado, ellos tendrían que haber abierto la boca. ¿Por qué se quedaron callados?
Entonces Dios le respondió a la justicia, le dijo, ¿sabes por qué? Porque yo sé que ellos no le hubiesen prestado atención. Si estos tzadikim hubiesen abierto la boca, ellos no hubiesen hecho caso. Entonces viene Midat Adin, la justicia, y le dice a Dios, pero Dios, esos son los que no iban a escuchar. ¿Cómo sabían los tzadikim que los otros no los iban a escuchar? Era su obligación, era ir y hablar. Si los otros no escuchan, no escuchan. Pero ellos ¿cómo sabían que no iban a escuchar? Y no lo hicieron. Entonces al final Dios dijo, tienen razón, y los primeros que fueron castigados en la destrucción del primer templo fueron los tzadikim. Es algo, digamos, es choqueante, ¿no? Obviamente es un diálogo que hay que detenerse en el mensaje y no en el hecho en sí, no en el diálogo en sí. ¿El mensaje cuál es? Es que la persona tiene la obligación de ir y tratar de reprochar a la otra persona. Ahora, si yo estoy seguro que la otra persona no me va a escuchar, entonces es una mitzvah quedarme callado. Pero si yo no sé si la otra persona me va a escuchar o no, tengo que buscar las formas y el momento para hacerlo. ¿Y cuáles son las formas y el momento? Lo que vamos a aprender hoy. Bueno, vamos a ir entonces a la segunda pregunta, que es la de ¿por qué Moshe esperó 40 años? Es la pregunta más fuerte. Y lo vamos a ver en la explicación de Rashi y la vamos a reforzar con una explicación del Rebbe. Rashi en el Pasuk 4 del libro de Dvarim nos dice sobre las palabras, él cita las palabras Ajrea Kotot Sihon Melech HaEmori. ¿Cuándo fue este momento en el que Moshe reprochó al pueblo? Fue después de haber vencido a Sihón, el rey de Morí, y Og Melech HaBashan. Habían dos grandes reyes que eran gigantes también, gigantes en tamaño, Sihón y Og, eran muy fuertes, y fueron las últimas luchas, las últimas guerras del pueblo de Israel. Después de que él los venció, después de haberlos vencido, ahí es cuando de repente Moshe reunió al pueblo de Israel para reprocharlos. Entonces Rashi cita las palabras que hablaba de esa batalla, después de esas batallas, y dice lo siguiente. Moshe dijo lo siguiente: si yo los voy a reprochar antes de que ellos lleguen al límite, a la frontera de la tierra de Israel, ¿ellos qué me van a decir a mí? Van a decir, no nos llevaste a ningún lado todavía estamos tirados en el desierto. ¿Qué nos venís a reprochar si vos no hiciste tu parte? Todavía nos tenés acá en el desierto y nos venís a reprochar. Sufrimos un montón de cosas y nos venís a reprochar. Entonces, Rashi sigue diciendo, seguramente lo que él quiere, cuál es su intención, es que echarnos la culpa, tirarnos a nosotros la carga y no ingresarnos a la tierra de Canaán. Entonces, pero ahora, dice Rashi, ¿qué hizo Moshe? Esperó hasta hacerles un bien, hasta ganar la última batalla, demostrarles que él estuvo con ellos hasta el final, y una vez que ellos estaban por ingresar a la tierra de Israel, ahí se paró y los reprochó. Estas palabras de Rashi son la llave para todo el mensaje y la enseñanza de cómo una persona y cuándo la persona tiene que reprochar. No hay nada más difícil, más duro que guardar una palabra que molesta, que por dentro pica, guardarla adentro y no sacarla. No hay nada más difícil que ver que una persona se está arruinando la vida y no poder decirle nada, no poder alinearle a una persona que uno quiere, ¿no? Vos ves a alguien a quien vos querés, vos amás, y de repente ves que está haciendo algo que le está haciendo daño, y te tenés que aguantar de decírselo, es algo durísimo, es muy difícil. El corazón puede reventar por algo así. Sin embargo, Moshe esperó 40 años. Moshe se aguantó 40 años porque él sabía que si él iba a reprochar al pueblo durante esos 40 años, antes de ingresar a la tierra de Israel, ellos no lo iban a escuchar. No solamente no lo iban a escuchar, le iban a decir, ¿qué pasa? ¿Ahora nos echás la culpa a nosotros de todo? ¿Ni nos llevaste a la tierra de Israel? ¿Dónde está tu empatía? ¿Vos estás sintiendo el dolor que nosotros sentimos? El desarraigo, es verdad que éramos esclavos, pero nos sacaste a un desierto, nos prometiste, estamos dando vueltas. 40 años, ¿dónde está la tierra que vos nos prometiste? Entonces Moshe esperó hasta ese momento, hasta demostrarles que él había hecho algo bueno por ellos. Él generó un ambiente de calidez
para ellos, y ahí es cuando él fue y lo reprochó. Saben que hay un dicho jasídico que dice, habla sobre la sauna finlandesa. Creo que en Finlandia las saunas son, es todo un tema. Y hay en el sauna hay un momento también que agarran ramas de abedules, no sé si saben, y se pegan, ¿sí? O en lugares más importantes, de mayor categoría, tenés una persona que te pega. Y eso hace que la sangre circule, etc. Entonces el sauna tiene vapor, tiene 3 niveles, y la persona va subiendo de nivel. Cuando está arriba de todo, cuando en la parte con más calor, viene una persona y le empieza a pegar. Entonces el Rebbe dijo una vez, antes de pegarle a una persona, primero elevalo, 3 escalones encima tuyo. Segundo, generá un ambiente de calidez, el calor, y recién ahí le vas a pegar, y ahí lo va a recibir. Pero si vos agarrás a esa persona afuera con una rama de abedules y le empezás a pegar, esa persona te va a sacar volando. Entonces hay que generar el ambiente. Y eso es lo que hizo Moshe. Moshe agarró, generó el ambiente, le ganó, venció a Sihón, venció a Og, estaba frente mirando ya a la tierra de Israel antes de morir, y ahí Moshe dijo, hijos míos, presten atención todas las faltas que tuvieron, presten atención de ahora en más, de que no se vuelva a repetir, entren a la tierra de Israel, trabajenla con amor, esfuércense, porque este es el tesoro que Dios les dio a ustedes. El reproche, la llamada de atención hay que darlas con amor. Esa es primera lección. Hay que generar el momento, el amor, no como una reacción. Nosotros, ¿cuál es el problema? Que nosotros solemos reprochar en un momento de nerviosismo. Me enojé con alguien y de repente me sale, ¿por qué hiciste tal cosa? Te dije que... ¿Y qué hace la otra persona? Automáticamente se pone un escudo. Y todo lo que nosotros decimos, le entró por un oído, le salió por el otro. Porque no generamos el ambiente y el momento especial y particular para poder decírselo. El Midrash lo describe esto con 3 palabras. El Midrash se pregunta, dice, ¿por qué la Torá nos cuenta que Bilam, que era un malvado, ¿se acuerdan de Bilam? Bilam que fue a maldecir al pueblo y le salieron las bendiciones. ¿Por qué Bilam los bendijo? Y Moshe, que era el líder de ellos, la persona, digamos, de quien deberían haber venido las bendiciones, Moshe los criticó. ¿La crítica no debería haber venido de Bilam y la bendición de Moshe? Pregunta el Midrash. Responde el Midrash, dijo Dios, Yojihem Moshe Sheoabam, 3 palabras. Que los critique, que los reproche Moshe, que los ama. Como Moshe los ama, él es el que los puede reprochar. Bilam, si el reproche hubiese venido de un malvado, ¿qué diríamos nosotros? Claro, vos, o sea, nos odias, por eso nos estás diciendo todo eso. Pero cuando viene de alguien que te ama, esas palabras ingresan de otra manera. Pero no nos equivoquemos, no es que porque yo amo a la otra persona, seguro la otra persona lo va a escuchar. Además de decirlo con amor, tengo que primero generar el momento, ¿sí? El momento en el que nosotros, y la forma en la que se lo vamos a decir. Entonces, si vamos a tratar de ver cuáles son los problemas que hay en un reproche, por qué generalmente la gente no nos escucha, vamos a encontrarnos varias cosas. Primero, uno siente cuando alguien nos reprocha, por más que sea, digamos, nuestra pareja, ¿sí? Viene y nos dice tal cosa. ¿Qué es lo que nosotros sentimos? Sentimos que nos está diciendo, nos está reprochando algo en la que nosotros estamos fallando. Es decir, nos está diciendo, escúchame, vos sos un desastre, ¿sí? Y por eso te lo estoy diciendo. O sea, la otra persona quizás, nuestra pareja, nuestro padre, lo dice con todo el amor del mundo, no para criticarnos, sino simplemente para que nosotros podamos mejorarlo. Pero ¿cómo lo interpretamos nosotros? Como una agresión. Sentimos como que la persona nos está diciendo algo, o sea, que nosotros nos está diciendo que somos mala gente, malas personas, etc. Entonces, ese es el primer problema. Nosotros lo escuchamos lo percibimos de esa manera. Y por eso la reacción nuestra es defendernos. Segundo,
nosotros sentimos el reproche, la crítica, como la exigencia de un cambio. ¿Sí? Se nos pide que cambiemos algo. Entonces, si nosotros tenemos que cambiar, ¿a quién le gusta cambiar? ¿A quién le gusta cambiar? Y tercero, también sentimos que es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque vieron que uno dice, yo soy como soy, yo soy así. Si no te gusta, bueno, lo siento, yo soy así. ¿Alguna vez les pasó en una discusión que termina la discusión con un, así soy, ¿qué querés que haga? Así soy, ¿te gusta bien? No te gusta, andate, chao. Entonces, el sentido de injusticia, ¿por qué? Porque la persona que siente, si vos me conociste de esta manera, ¿por qué me venís ahora a criticar de cómo soy? Si sabes cómo soy, yo soy así, ya está. ¿Por qué tengo que cambiar? Y de hecho hay muchas veces que hay un dicho que dice, la gente se separa por el mismo motivo que se casó. ¿Qué quiere decir? Uno cuando se casa con alguien no busca una persona que sea exactamente igual a uno. Uno dice, ay, nos complementamos excelente, yo soy así, él es asá, y nos recomplementamos. Uno busca un complemento, busca lo que uno no es, o sea, que lo complemente. Pero cuando pasa el tiempo y con una vista distorsionada, de repente esas mismas cosas que antes nos complementaban, ahora pasan a ser cosas que nos separan y nos diferencian. Y por eso, estas son las tres cosas, los tres motivos por el cual la persona no está dispuesta a escuchar una crítica. Y para eso viene Rashi y esconde ahí su explicación, esconde ahí la solución a estas cosas. Dice, y Rashi nos dice, no hay, antes de hacer una crítica, tenés que encontrar el momento. Moshe esperó, supo ser paciente, esperó hasta darles algo al pueblo, demostrarles con acción, con hechos, de que él los estaba por ingresar a la tierra de Israel, para recién ahí darles hacerles una crítica. Y de hecho la Torá también nos dice, Rashi nos dice, ¿por qué sobre las primeras palabras? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que habían unas palabras que eran códigos de los momentos en los que ellos habían pecado? Y enseguida ahí Rashi nos explica y dice, ¿por qué lo dice en código? Por el amor y el respeto que le tenía al pueblo de Israel. No fue directamente a criticar, si bien después se explayó, pero en un momento les mandó códigos. Dijo, miren, ¿vieron cuando una persona, no sé, digamos, le marca un error a su hijo con una mirada? Le dice, sabe que el hijo, por ejemplo, no sé, no pide por favor. Entonces, cuando va el hijo a hacer algo, el padre lo mira y dice, entonces el hijo, por favor, ya sabe. Es un código que hay entre la gente que se quiere. Moshe también, por el respeto que le tuvo al pueblo de Israel, primero lo dijo en código. ¿Sí? Generó, o sea, fue con amor y con respeto. Voy a contarles una historia que es hermosa, una historia muy, muy linda, de los hijos del cuarto Rebbe de Chabad, que era el Rebbe Marash, Rabbeinu Shmuel, que yo nací el mismo día que él y por eso me llamo mi segundo nombre, para los que no saben. Yo tengo 3 nombres en hebreo. Rafael es el primero, el segundo es Shmuel, porque nací el mismo día que el Rebbe Shmuel, el Rebbe Marash, y por último David, tercer nombre. Nadie conoce mi nombre, es David, ¿no? Bueno, me llamo David también. Los hijos del Rebbe Marash, uno tenía 10 y el otro tenía 9. Estaban jugando, ¿qué se juega en la casa de un Rebbe? Los hijos de un Rebbe, ¿qué juegan? Hacer Rebbes, hacer el Rebbe y el Hasid. Entonces estaban jugando a Rebbe y Hasid. Entonces Zalmanaron, que era el más grande de los hermanos, el que tenía 10 años, entró a la oficina del papá, se puso el Streimel arriba, así el sombrero del padre, se puso el saco largo, agarró, abrió un libro, se sentó en la silla del Rebbe y empezó a estudiar, a moverse así sobre el libro como si estaba estudiando. El hermano menor, Solenberg, golpea la puerta y sí, pasa adelante, entra y le dice, mire, Rebbe, le vengo a pedir a usted necesito reparar algo que hice en Shabbat. Resulta que en Shabbat yo hice algo que según el Shulchan Aruch, fíjense ustedes la edad de los chicos y el conocimiento que tenían, según el Shulchan Aruch del Alter Rebbe, según el Shulchan Aruch del primer Rebbe, estaba permitido, pero después me di cuenta que en otro libro sobre el Sidur, él dice que
mejor no hacerlo. Es decir, en el Shulchan Aruch lo permite, pero en otro libro de él que está, digamos, dedicado más principalmente a su Hasidim, ahí dice que no hacerlo y yo lo hice. ¿Qué tengo que hacer? Entonces el hermano así con mucha seriedad le dice, tenés que estudiar todas las alajot de Shabbat. Esa va a ser tu reparación. Estudiar todas las alajot de Shabbat. Bueno, sale de la pieza, se terminó. La mamá que estaba por ahí dando vueltas y escuchando, una mamá muy inteligente, cuando pasaron unos días, se le acerca al hermano, al hijo menor, al de 9, a Solember, y le dice, decime, ¿estás haciendo lo que te dijo tu hermano el otro día, estudiar las alajot de Shabbat? Entonces le dice, no, ¿por qué no? Le dice, ¿por qué? Si él era el rebe te lo dijo. Dice, no, porque mi hermano no es un rebe de verdad. Porque un rebe de verdad, antes de decirte algo, suspira. Antes de darte un reproche, antes de decirte, muy mal lo que vos hiciste, tenés que estudiar las alajot de Shabbat, suspira, le duele. Hay empatía, él se pone en mi lugar. No es así, no es que me viene y me critica desde la altura. Y de hecho, ese Solember, ese hijo del Rebbe Marash, fue el futuro Rebbe. Pasó a ser el próximo Rebbe, Rebbe Rashab. Un Rebbe, una persona que te dice algo con amor, antes de decirte algo, suspira porque está con vos en ese momento, siente tu dolor. Si, te lo dice con amor, se pone en tus pies, se pone en tu lugar, y recién ahí te da un consejo. Y eso es lo que nos dice, lo que nos dijo a nosotros, nos dice a nosotros Rashi sobre la historia de Moshe. Moshe no iba a criticar al pueblo cómo hicieron el becerro de oro, no, los defendió, siempre se puso del lado de ellos. Pero una vez que les demostró que él estaba con ellos hasta el final, ganó las últimas batallas, estaba por morir, y viene y les dice, yo sé que todo lo que ustedes pasaron, están por ingresar a la tierra de Israel, presten atención a estas cosas. Y recién ahí él hace su crítica. El Rebbe dice, lo refuerza esto con un mensaje también de su hermano Aarón. Aarón, el hermano de Moshe, no su hermano del Rebbe, el hermano de Moshe. Aarón a Cohen, ya varias veces citamos últimamente esta Mishnah en el Pirkei Avot, dice, Aarón a Cohen era Oev Shalom, Verodev Shalom, perseguía la paz, él amaba la paz, y termina diciendo, Oev et abriot, umekarban la Torah. Él amaba a las criaturas, amaba a la gente y los acercaba a la Torah. Pregunta Rebbe, dice, ¿no debería ser al revés? ¿Acercás a la Torah y a los que acercaste los amás? ¿Cómo vas a amar a alguien que está lejos de la Torah? Entonces Rebbe dice, porque no hay forma de acercar a la gente a la Torah si antes vos no le demostrás amor por lo que son. Vos no le mostrás amor porque los acercaste a la Torah. Vos le mostrás amor por lo que ellos son, porque son las criaturas de Dios. Y una vez que ellos recibieron tu amor, que ellos ven que vos sos incondicional, como Moshe fue incondicional con ellos, hasta en los momentos más difíciles del pueblo, recién ahí él va a poder acercarlos a la Torah. Ese es un segundo paso. Ahí puede venir la crítica y decir, escúchame, ¿por qué no cumplís con la Torah que Hashem nos pidió? Ese era Aarón a Cohen, ese era Moshe Rabbeinu. Pero ¿de dónde lo aprendieron? El Rebbe va más ahí todavía, más profundo. ¿De dónde aprendieron Moshe y Aarón que hacía que hacerlo? Lo aprendieron del mismo Dios. Dios mismo nos sacó a nosotros de Egipto para entregarnos la Torah. Primero nos sacó de Egipto, el pueblo judío estaba inmerso, dice, como decimos en la Agadá de Pesaj, la caja Goy Mikerev Goy, tuvo que sacar una nación dentro de otra nación. Es decir, estamos inmersos dentro del pueblo egipcio. Éramos parte de ese pueblo, no éramos esclavos, pero en la cultura, en la idolatría, en el paganismo, en las cosas que se hacían en Egipto éramos iguales. Y Dios, ¿qué hizo? Tuvo que arrancarnos, nos sacó de ese pozo, del barro en el que nosotros nos encontrábamos. Y nos llevó al desierto, nos dio la libertad y ahí nos entregó la Torá. Dios no nos entregó la Torá y después nos sacó. No dijo, no nos preguntó, ¿aceptan la Torá? Si no los dejo como esclavos, ¿aceptan la Torá? Sí, aceptamos, bueno, ahora los saco de Egipto. No fue así. Dios primero nos mostró a nosotros el amor. Nos sacó de Egipto, nos dio la libertad, nos dio las maravillas, 10 plagas, la partición del mar. Y recién ahí, después de mostrarnos a nosotros amor, nos dijo, ¿ustedes quieren esta Torá? Y ahí nosotros le dijimos que sí. Y de ahí aprendieron Moshe y Aarón, de cómo hay que dar
hay que hacer, dar reproche. Y para terminar, quiero hablar un poco también de algo que un concepto lindo sobre la paráduma. ¿Qué era la paráduma? Es la vaca roja. La vaca roja es una de las mitzvot que hasta el rey Salomón dijo, el más sabio de las personas, dijo, intenté entenderlo, lo pensé, lo medité y no logré entenderlo. Es una mitzvah que no tiene lógica. ¿Cuál es lo ilógico de la paráduma? Está escrito cuando una persona tiene contacto con un muerto, un fallecido, entonces él pasa a tener una impureza. Estamos hablando en la época que estaba el templo. Entonces esa persona no podía ingresar al templo porque había estado en contacto con un muerto. ¿Cómo se purificaba? Había una vaca que era totalmente roja, que se la faenaba, se la quemaba, y sus cenizas se mezclaban con agua y con otras cosas más, y venía el Cohen, el sacerdote, le salpicaba de esas aguas a la persona y la persona se purificaba. ¿Qué es lo que no se entendía de esta ley? Es que la persona que salpicaba el Cohen, el que purificaba al otro, quedaba impuro hasta la noche. A la noche tenía que sumergirse en una mikve y recién ahí volvía a estar puro. ¿Pero por qué? Si yo te estoy purificando. Yo te estoy purificando a vos, ¿yo me quedé puro? Si, al contrario, yo te estoy quitando la impureza. ¿Cómo voy a quedar yo impuro? El Rebbe aprende de esto algo sensacional. Para purificar a la otra persona, para sacar a la otra persona del barro, te tenés que embarrar. Te tenés que purificar. Si vos querés salvar a una persona que se está ahogando, te tenés que mojar. Te tenés que meter en el agua, mojarte para sacarlo. A veces el ayudar a la otra persona significa un poco descender de ese nivel en el que nosotros creemos que estamos, o en el que realmente estamos. Tenés que remangarte, como decimos, meterte en ese lugar y sacar a la persona con amor. Y vos te vas a quedar impura hasta la noche, un grado de impureza menor, pero vas a sacar a la otra persona la pureza. Y eso es lo que nos enseña. Cuando vos vas a criticar a alguien, antes de criticar, y de hecho nos dicen lo dice el Talmud, lo que vos el defecto que vos ves en el otro en realidad es un reflejo tuyo. Es algo que hay dentro tuyo y como vos te ves reflejado en el otro, eso te molesta. Entonces, primer paso es hacerlo con amor. Segundo paso es buscar dentro tuyo algo, aunque sea en menor medida, en lo que vos te sentís similar, o sea, que vos tenés ese mismo defecto que el otro tiene. No te voy a decir que es el mismo defecto, porque si hay algo que vos le querés criticar a la otra persona, es porque vos mismo no lo estás haciendo. Pero seguramente algo parecido, no sé, un grado, digamos, en un porcentaje mínimo, en un 1%, quizás algo en tu vida vos también lo debes estar haciendo. Buscalo, encontralo, y una vez que lo encuentres y lo sientas, recién ahí andá y criticáselo al otro. Porque de esa manera va a llegar a oídos, no a oídos sordos, sino te va a escuchar y te va a hacer caso. Lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer cuando es una persona que sabes que es conocido tuyo, como dijimos, no a cualquiera en la calle. La crítica tiene que ser hacia alguien cercano a vos, que sabes que te va a escuchar. Hacerlo en un lugar donde no sea en público, sino hacerlo en un lugar privado. Hacerlo con amor y demostrarle realmente empatía, demostrarle que vos también tenés una parte tuya que está dolida, un suspiro, como dijo el Rebbe, suspira antes de criticar. Para terminar, y con esto en serio termino, hay algo que se llama un board, en Yiddish se dice como un dicho. Se pregunta, en Pesach nosotros tenemos 4 preguntas, ¿sí? Las cuatro preguntas de qué diferencia hay entre esta noche y el resto de las demás noches, porque todas las noches comemos hametz y matzá, en esta noche solo matzá, comemos sentados y ahora recostados, etc. ¿Por qué no hay 4 preguntas también sobre Tisha B'Av? Todas las demás noches nosotros comemos, Tisha B'Av ayunamos, todos los días del año usamos zapato de cuero, Tisha B'Av no usamos zapato de cuero. Todos los días del año nos podemos bañar. En Tisha B'Av no nos mojamos, ni siquiera hasta las manos hasta acá, hasta los nudillos. Todos los días del año nos sentamos en sillas normales. En Tisha B'Av hasta el mediodía nos tenemos que sentar en
en un lugar bajo, como duelo. ¿Por qué no hacemos estas 4 preguntas en Tisha B'Av? La respuesta está que cuando el hijo ve al padre sentado como un rey, en Pesaj, una persona libre, con alegría, con la copa de vino servida, con la matzá, recostado así, entonces al rey andá y preguntale por qué es diferente esta noche que las demás noches. Pero cuando vos ves a la otra persona que está de duelo, cuando la otra persona está dolida, está sentada en el piso, está en su momento de vulnerabilidad, no vayas a hacerle preguntas. Remangate, sentate con él en el piso, cuidá el duelo con él y así vas a entender qué es lo que él está sintiendo en ese momento. La empatía por encima de todas las cosas. Antes de criticar, sentí lo que la otra persona está sintiendo. Muy buenas noches a todos, que esperemos que la pregunta que le vamos a hacer a Dios es: Dios, ¿qué estás esperando cuando ves los días de duelo de tu pueblo para mandar al Mashiach, para reconstruir el Bet HaMikdash, devolvernos a Eretz Israel con el Mashiach?